Muy bien, muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana, que podemos encontrarnos y compartir. Pensaba en lo que escuchábamos mientras cantábamos y mientras los que compartía Eduardo, ¿no? Esta cuestión de guerra, Cristo y su pronto regreso a buscar a su iglesia, aquellos redimidos, aquellos que ha salvado para vivir eternamente en el cielo. Y también escuchaba esta canción al final y decía, bueno, ya no hay tristeza y no hay vergüenza, ¿no? ¿Vergüenza por qué? Porque soy tímido, no, porque es la vergüenza del pecado, ¿sí? Que irrumpió en nuestros corazones, que nos tenía atrapado, que nos llevaba a una vida de vergüenza, viviendo humillados delante del pecado, arrodillados delante del pecado y siendo esclavos de él. Y nosotros debemos ponernos a pensar en esta cuestión. Y en esta mañana quiero que nosotros pensemos en esto, ¿no? Y el título del sermón de hoy es Cuando Dios te deja. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir explicando, no te asustes, lo vamos a ir explicando, porque hay un momento que Dios decide soltar la mano, ¿no? Y es bueno que nosotros consideremos esta verdad, que es una de las verdades más solemnes, más pesada y quizás más ignorada también de las Escrituras. Vivimos en un tiempo donde la gente teme muchas cosas. Hoy teme perder su trabajo, teme enfermarse, teme quedarse solo, teme morir, pero hay algo que casi nadie teme y sin embargo debería ser el mayor de los temores de las personas. Y es esto, que Dios te deje. No que Dios deje de existir, no que Dios pierda el control del universo, sino que Dios, en su juicio, decida no intervenir más en tu vida. Que te deje seguir tu propio camino. Que te entregue a ti mismo. Ese es el mayor temor que deberíamos tener. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos menciona en Romanos capítulo 1, que vamos a estudiar hoy, a meditar hoy. No está describiendo simplemente a personas extremadamente perversas. Está describiendo a personas que lo que ocurre es que, y lo que pasa con el ser humano cuando Dios lo deja. Está describiendo la condición universal del hombre. Porque allí en Romanos capítulo 1, versículo 18, nos habla acerca de Dios entregándonos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios manifiesta su ira para con los hombres. Y observa esto, no dice se revelará, se manifestará. Lo habla en tiempo presente, se revela, se está revelando. No es solo futura, ya es algo en acción que Dios está revelando su ira. La ira de Dios no es solo escatológica, es también presente, queridos hermanos. Y la forma principal en la que esa ira se manifiesta no es enviando fuego del cielo, como pedían los apóstoles a Jesús. Envía fuego a Samaria y destruílo porque no quisieron escucharte, sino que es entregando el hombre a sí mismo y a sus pasiones. Y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 28, para poder comprender la causa por la cual en determinado momento Dios nos deja. Vamos a buscar Romanos 1, 18 al 28. Y dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Y acá viene la parte central de este texto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, vuelvo a repetir lo mismo,
Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Ahí está la vergüenza, el pecado. Hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vuelve a repetir lo mismo. ¿Dios qué? Los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Dios, en su soberana voluntad, decidió entregar al hombre a sus pasiones y a su deleite y a vivir una vida de pecado. En primer lugar, quiero hablarte acerca del rechazo que tiene el hombre frente a Dios. La causa del juicio es esto, que el hombre rechaza a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y aquí hay una verdad fundamental, queridos hermanos. El problema del hombre no es ignorancia, no es que ignora, no es que no conoce, no es que no sabe. El problema del hombre es la rebelión que hay en su corazón. Porque se conocieron a Dios. ¿Cómo lo conocieron? Porque hay una revelación general, dice acá el apóstol Pablo. Y el Salmo 19.1 y Romanos 2.15 nos habla que hay una revelación general por medio de la creación, por medio de lo creado, el hombre puede entender y se da cuenta de que hay un Dios que creó todas estas cosas. Esa es la revelación general. Y no le glorificaron. Su rechazo es moral, no es intelectual. No es algo que desconocen. Su rechazo es meramente moral, porque anhelan y se deleitan en las pasiones de este mundo. El hombre no es un buscador sincero de Dios, es un rebelde que huye de Dios. Es un rebelde que no quiere estar cerca de Dios. Es un hombre que no quiere acercarse a Dios porque aborrece todo lo que Dios quiere hacer con él. Y cuando nos encontramos frente a la situación en la cual Dios actúa de una manera soberana, temblamos delante de Él. Nosotros sabemos que el actuar de Dios de una manera soberana en nuestras vidas nos tiene que hacer temblar, que debemos glorificarle, que debemos acudir a Él, que debemos acudir delante de Dios. Pero muchas veces el hombre ve la actitud de Dios, ve el actuar de Dios y sin embargo decide rechazar lo que Dios es. Ahora ven, ¿qué quiere decir con que la ira de Dios se está revelando? Bueno, la ira de Dios es diferente a la furia que nosotros podemos conocer, porque su ira es una constante indignación frente a las situaciones del pecado del hombre. Se indigna constantemente frente a la situación del pecado del hombre. Y Dios está irado, a diferencia de la furia, que es un enojo violento y repentinos ataques de cólera. Dios está irado. Mira al hombre, mira su constante pecado, mira cómo se deja llevar por las pasiones de este mundo, y Dios está irado contra el hombre. Pero cuando el Nuevo Testamento nos menciona la ira de Dios, nos menciona cómo Dios se manifiesta en su juicio divino y se revela en acciones como por ejemplo el diluvio, cuando cayó y le pidió a Noé que haga el arca. La ira de Dios se revela en acciones como cuando destruyó Sodoma y Gomorra. La ira de Dios se revela cuando Dios envió las plagas a Egipto para liberar a su pueblo. La ira de Dios se revela, hermanos, con la copa de la ira de Dios, valga la redundancia, que se menciona en Apocalipsis 16, que son derramadas la copa de la ira de Dios. Ahora el texto nos señala que la inclinación del corazón del hombre es el rechazo a Dios constante y su rechazo al poder soberano de Dios. Pero vemos a Dios siempre tomando la iniciativa de acercarse al hombre. Dios siempre toma la iniciativa. Sin embargo, jamás veremos al hombre querer acercarse a Dios. Dios toma la iniciativa de acercarse, venir, buscar a aquel pecador, llamarlo, enviar a su hijo para morir en una cruz. Dios siempre buscó la iniciativa. Buscó revelarse por medio de la revelación general, buscó revelarse por medio de la revelación especial que es Cristo, y sin embargo el hombre aún sigue rechazando a Dios. Y si nosotros estamos en Cristo, es porque Él nos buscó primero, porque Él nos llamó, porque Él tuvo la iniciativa de llamarnos. No porque nosotros teníamos la necesidad
de acercarnos a Dios, porque no teníamos esa necesidad. Estábamos ciegos y felices en nuestros delitos y pecados. Estábamos esclavizados a nuestros pecados. Así que Dios tuvo que tomar la iniciativa de venir a este mundo y salvarnos a cada uno de nosotros. Tuvo la iniciativa de revelarse por medio de Jesucristo para poder salvarnos, porque no había otra manera. El hombre rechaza a Dios, el hombre no quiere estar cerca de Dios. Ahora, cuando Dios viene y rompe nuestras vidas y nos quebranta y nos llama, ahí nuestro corazón y nuestra mente empieza a ver a Cristo. Y ahí podemos entender la salvación que Dios ha planeado para nosotros. Por eso, si vemos en estos tiempos los rumores de guerra, la venida de Cristo, pero también nos dice la palabra, el amor de muchos se enfriará, la maldad irá increciente, muchos apostatarán de la fe. Todas estas señales que se dan es porque el hombre está rechazando a Dios y se está alejando de Dios. Sigue el texto allí de Romanos, el versículo 22 y 23 nos hace entender que ellos profesaban ser sabios, pero se hicieron necios. La palabra necios en su original es tontos. Se comportan como tontos cada uno de ellos. Spurgeon lo llama a esto la insensatez culpable del pecado, ¿no? El hombre no quiere ver su situación. Es como un hombre que rompe el termómetro porque no le gusta tener fiebre. Bueno, no voy a romper el termómetro porque no me gusta estar con fiebre, pero al hacerlo no elimina la enfermedad. Sí elimina el diagnóstico, pero no va a eliminar la enfermedad. Es por esa razón que prefiere negar a Dios. Porque es práctico negar a Dios y hacernos un Dios, y hacerse un Dios con minúscula a su imagen y semejanza. Un Dios que me dé lo que necesito, un Dios al que no deba rendirle cuentas, y muchos crearon ese Dios a su imagen y semejanza. Y vemos a la sociedad creándose dioses todo el tiempo. Pero ahora déjame decirte que muchos cristianos también se hicieron Dios con minúscula a su imagen y semejanza, torciendo los pasajes de las Escrituras para que pueda acomodarse a lo que yo quiero, para que pueda darme lo que necesito, el cual no tenga que rendirle cuenta más que congregarme, ponerme ofrenda, colaborar en alguna otra actividad y listo. Es un Dios al cual no tengo que rendirle cuenta. El hombre siempre busca escapar de Dios, o quiere escapar de Dios, y lo quiere cambiar por algo que por lo menos le dé esa supuesta libertad que cree tener y que lo deje vivir bajo sus placeres. El hombre moderno no niega a Dios porque no haya evidencia. Lo niega porque no quiere someterse a Él. No quiere someterse bajo la soberana voluntad de Dios. Hacer lo que Dios planificó de hacer con nuestras vidas. Ahora bien, por esa razón, el texto y el pasaje nos dice en el versículo 24, 26 y 28, Dios manifiesta su juicio diciendo, Dios los entregó. Dios los dejó. Y aquí está el corazón del pasaje. 3 veces Pablo repite lo mismo. Dios los entregó, el versículo 24, a la mentira. Versículo 26, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Esto no es casualidad. Esta es una estructura divina de cómo el hombre se va corrompiendo cada vez más. ¿Y qué significa entregar? No significa que Dios abandona su soberanía. Significa que retira su gracia restrictiva. El Salmo 81, 12 nos habla de esto y nos habla de cómo Dios deja al hombre. Miren, leámoslo juntos. Salmo 81, 12. Dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dice Dios, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Los entregué, vuelve a repetir lo mismo. Hay uniformidad doctrinal acá. En su justa ira y juicio, Dios entrega al hombre al pecado que sus corazones malvados desean. Para que ellos puedan experimentar el resultado autodestructivo del pecado. Porque esto no termina bien, no termina en buenas condiciones, no termina de la mejor manera, no termina de una manera agradable, termina de la peor manera. Ahora,
allí Dios también le dice a Oseas, el profeta Oseas, sobre Efraín. Expresa el aspecto del juicio de Dios al dejarnos, dejándonos en nuestro propio pecado. Dice Oseas, capítulo 4, versículo 17, le dice así al profeta Oseas: Efraín es dado a los ídolos. Déjalo que vaya tras sus dioses. Querido hermano, erramos cuando pensamos que es la misericordia y bondad de Dios la cual no le permite al hombre continuar en pecado. En realidad es su ira la que nos permite seguir destruyéndonos por medio del pecado. Es la ira de Dios revelándose, dejándonos en nuestros placeres, en nuestro deleite. Por eso cada vez que te encuentres con alguien, antes de decirle que Dios lo ama, que Dios tiene un plan, decirle que la ira de Dios está sobre su vida, porque lo ha entregado a las pasiones y a los deseos de este mundo, y por lo tanto ahí sí Dios lo ama y quiere retirar su ira para salvarlo. No le vendamos un evangelio que no es. Contémosle la verdad para que la gente sepa que está enferma y que necesita un Salvador, y que Dios está airado con el hombre. Cuando entiende el ser humano que Dios está airado con él, entonces ahí cuando tiene que salir en socorro de este Dios. Mientras tanto no lo hará. Antes que digamos Dios te ama, Dios tiene un plan para vos, decirle Dios está airado con vos. Tenés que saberlo. Y Dios va a derramar su ira con vos. Pero hay una solución. Cristo vino a pagar el precio por vos y por mí en la cruz. Pablo le escribe esta carta desde la ciudad de Corinto y le expresa que están viviendo todos estos pecados y esta ciudad donde se practicaba libremente cada tipo de inmoralidad sexual y rituales de prostitución. Pablo tiene en mente todas estas cosas. La terminología del versículo 24 de Romanos 1 nos habla y nos hace referencia a esta inmoralidad sexual y a esta adoración idólatra que ocurría ahí. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto da comienzo a un pasaje donde Pablo describe el pecado y la corrupción del mundo pagano de una forma directa y asombrosa. Es tal la descripción que Pablo hace en Romanos 1 que Spurgeon decía, ni siquiera quiero leer este pasaje. Escuchen lo que decía Spurgeon. El primer capítulo de la carta a los Romanos es una porción terrible de la palabra de Dios. Casi ni me gusta leerla en voz alta. No está destinada a ser usada así. Léela en casa y quede sorprendido de los vicios horribles del mundo gentil. Spurgeon decía, no, ni siquiera quiero leerla en voz alta de todo lo que Pablo está describiendo acá y la condición del hombre y cómo está el hombre entregado en su corazón a estas pasiones. Y como juicio adicional, Dios dice esto, ¿no? Dios los entrega al hombre una mente reprobada. Así que son las cosas vergonzosas y enfermizas que el hombre acepta con facilidad cuando su mente está reprobada. La palabra reprobada tiene un significado en el original, aquello que no ha pasado la prueba, que no ha sido aprobado. Y era utilizado para las monedas de ese tiempo, que si no cumplían el estándar eran rechazadas. La idea es que ya el hombre no aprobó en conocer a Dios, el hombre llegó a tener esa mente reprobada. Hermanos, Dios no necesita crear la maldad, solo necesita dejar de frenarla, para que el hombre se libere y pueda hacer esto. Imagínate un dique conteniendo millones y millones de litros de agua, y mientras el dique está firme, lo sostiene y todo parece estar en orden. Ahora cuando esto se rompe y se abre, empieza a venir el agua con todo. El problema no es que el agua apareció, hermanos. El problema es que ya estaba ahí y ahora nada lo detiene. Así es el hombre. Cuando Dios está sosteniéndonos, es como ese dique. Nos tiene, nos retiene para que nosotros no caigamos en pecado, para que no dejemos llevarnos por esas pasiones. Y la está conteniendo todo el tiempo. Ahora cuando Dios decide dejar, es un agua que no se puede detener. El problema no es que pequemos ocasionalmente. Nuestro problema es que si Dios nos suelta, no tenemos ningún límite real. No hay límite en nosotros. Ahora, ¿el resultado cuál es? La depravación progresiva. Pablo muestra una degradación en 3 niveles.
Primero dice en el versículo 24 que hay un desorden moral para que deshonraron sus cuerpos, dice allí el apóstol Pablo. Aquí nos habla, especialmente Pablo nos habla de la sexualidad, pero también debemos pensar en todo lo que vivimos ahora. Vivimos en una generación que no cuida su cuerpo porque lo exhibe públicamente, hoy en los medios, en las redes sociales, en los medios, subiendo publicaciones, publicando cosas que no están bien, dejándose llevar por la cultura, por la influencia de los famosos de turno. El desorden moral es grave y tiene un precio alto. Es por eso que Jesús nos advierte que nosotros debemos tener en cuenta que lo moral también es parte de nuestro corazón, que el pecado también empieza en el corazón y en la mente. Por eso Jesús le dice en Mateo capítulo 5, versículo 28, les aclara algo muy importante, dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. No solamente es el pecado del adulterio, es cuando tu corazón codicia, cuando tu mente desea, ahí ya pecamos en nuestro corazón. Anoche decíamos en los jóvenes, el cristiano maduro es aquel cristiano que vive una vida realmente basada en las Escrituras y una mente gobernada por Dios. No es aquel que sale de acá y escucha cualquier música, que publica cualquier cosa en sus redes sociales, que no tiene límite al mostrar su cuerpo. Un cristiano maduro que vive en la fe es aquel que se guarda incluso de estas cosas. Porque el pecado es moral. El pecado empieza por lo moral. Por eso Pablo dice, deshonraron sus cuerpos, no lo cuidaron. Yo te creé a imagen y semejanza. ¿Por qué deshonras tu cuerpo? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué cometés este pecado? Ahora también Pablo nos habla, en el versículo 26, que hay un desorden afectivo también. Dice, pasiones vergonzosas. Y esto no debo explicarlo. Todo aquel que ha cometido un pecado en su cuerpo, llegó ahí porque tiene los afectos desordenados, sus deseos desordenados. No le interesa a la otra persona, no ve la imagen de Dios en el otro y no puede controlar su cuerpo y no puede controlar sus acciones. Por eso sus deseos afectivos, lo que está deseando constantemente, está fuera de lo que Dios planificó. Y tengamos cuidado que no estemos en ninguna de estas categorías, querido hermano. Ahora el versículo 28 también nos habla de esta progresión, un desorden mental, mentes reprobadas, dice el apóstol Pablo. Una mente que rechaza a Dios y su revelación, que ya no le importa nada de lo que Dios establece, que no le importa de lo que Dios dice, de lo que Dios plantea, de lo que Dios demanda por medio de su palabra para cada uno de nosotros. En los dos anteriores podíamos ver que empezaba por la moral, así, se llevaba a cabo en las acciones, pero ahora dice que la mente está reprobada. Ya no tiene conciencia de lo que está haciendo, ya no le duele el pecado, ya no es algo grave para él. Su condición delante de Dios es que no me interesa a Dios, aborrezco lo que Él me dice, lo que Él me plantea, lo que Él constituye en su palabra, no me interesa lo que Dios dice. Y de ahí, queridos hermanos, las otras dos podríamos arreglarla. Pero esto ya estamos en un avance muy importante que a veces cuesta volver. Una mente reprobada. No apruebo lo que Dios me está diciendo. Y mi mente va en contra de lo que Dios dice. El pecado no solamente afecta a lo que haces, afecta a lo que amás y finalmente cómo pensás. Porque el mayor problema del hombre no es su conducta, es su naturaleza, queridos hermanos. El mayor problema del hombre no es su conducta, es su naturaleza. Y eso es lo que debemos atacar. Una brújula dañada no importa cuánto la mires, si está dañada no importa cuánto la mires, siempre te llevará a una dirección equivocada. Cuando la mente está equivocada, cuando la mente está dañada, no importa lo que quieras hacer, siempre te llevará a un lugar equivocado. Si Dios te entrega, no solo haces el mal, sino que empezás a llamar al bien, empezás a llamar bien al mal. Cuando Dios te entrega, no vas a hacer solamente el mal, sino que a ese mal lo vas a llamar que está bien. No pasa nada con esto, porque no es tan grave. No, ponen muchas reglas en la iglesia, no es tan así. Yo creo que sí. No es tan malo escuchar el músico de turno que canta cualquier cosa, no está tan mal. Bueno, sí está mal, dice la Biblia que está mal.
No importa lo que vos quieras, no importa lo que vos creas, no importa lo que vos pienses, lo que vos sientas, lo que a vos te parezca correcto, lo que importa es lo que la Biblia dice y nada más que la Biblia. Ahora hay un peligro muy grande, que nosotros seamos insensibles espiritualmente. Versículo 32, y ya vamos a ir cerrando, dice allí Romanos 1, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¡Wow! No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Yo no hago nada, pero me río de esas cosas. Anoche también decíamos en jóvenes, miro las cosas en las redes sociales, yo no estoy haciendo nada, pero me causa gracia el pecado que estoy viendo. Esto es el punto más bajo del hombre. Ya no hay lucha, ya no lucha contra el pecado, ya no hay vergüenza, hay celebración de ese pecado. Celebra el pecado, se ríe, lo aplaude, dice que está bien, se goza en eso, lo disfruta. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2 de su primera carta. Él dice, tiene la conciencia cauterizada. El peor estado del alma no es cuando lucha contra el pecado, sino cuando hace las paces con el pecado. El peor estado del hombre, del alma, no es cuando está luchando contra el pecado, porque ahí está bien que luche contra el pecado, que te pares, que pelees, que te presente, que dé batalla, que te ponga la armadura de Dios y presente batalla. El problema es cuando se las paces con ese pecado, cuando ya está todo bien con él. Ahora hay una esperanza, queridos hermanos, hay una esperanza, y es que haya otra entrega. Así como Dios entregó al hombre, también Dios va a hacer otra entrega. Y aquí entra el Evangelio. Isaías 53:6 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí hay otra entrega, pero es otra entrega vicaria para nosotros. Y es Cristo llegando a nuestras vidas. Y aquí está la gloria del Evangelio. Dios también entregó, pero esta vez no al pecador. Esta vez entregó un Salvador para cada uno de nosotros. Para que pueda salvarnos, para que pueda redimirnos, para que pueda darnos esperanza, para que pueda librarnos de ese pecado. Y que Dios vuelva a tomarnos otra vez y nos vuelva a salvar, y nos salve y nos dé la esperanza eterna de que estaremos con Él toda la eternidad. Es lo que en la doctrina se llama la sustitución penal. Cristo recibe lo que el pecador merece. Ahora, Dios trató a Cristo como si hubiera vivido tu vida, hermanos, para poder tratarte a ti como si hubieras vivido la suya. Esa es la entrega más gloriosa y sublime que podemos tener. Que Dios trató a Cristo como si hubiera vivido mi vida. ¡Wow! Para tratarme a mí como si yo hubiese vivido la suya. Hermanos, este texto no es simplemente para ser entendido, es para ser temido delante de Dios. Porque aquí no se describe un monstruo, se describe al hombre cuando Dios los deja. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Todavía te incomoda tu pecado? ¿Estás incómodo con tu pecado? ¿Estás luchando contra el pecado? ¿Todavía hay convicción en tu corazón de vivir bajo el agrado de Dios? Bueno, si todavía tenés convicciones, si estás luchando contra el pecado y si te incomoda, dale gracias a Dios, porque significa que todavía Dios está tratando contigo. Pero si no hay lucha, si no hay incomodidad, si puedes pecar tranquilamente y eso no te causa nada, entonces no necesitas consuelo, no necesitas ser consolado. Lo que necesitas es temblar delante de Dios. Ponerte a temblar porque Dios está dejándote. Si oyeres hoy su voz, dice Hebreos 3:15, no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros, a medida que vamos creciendo en esta vida de fe, y vamos avanzando y vamos progresando en nuestro crecimiento espiritual, vamos viendo cómo Dios nos va acompañando y nos va transformando a su imagen y nos va moldeando a la estatura y la medida de Cristo. Y nosotros luchamos contra el pecado. Nosotros
hacemos guerra contra el pecado. Pero querido hermano, si no hay lucha en tu corazón, si estás viendo que no pasa nada cuando murmuramos, cuando hablamos mal del otro, cuando pecamos, cuando lo que miramos no nos molesta, cuando lo que escuchamos ya lo tomé también y no me ofende, entonces hay algo que está pasando en nuestro corazón. Y es tiempo de que corras a los pies de Cristo, o en arrepentimiento de tus pecados, para que Dios te vuelva a levantar y Dios te dé la mano y te haga crecer, o porque estás entendiendo de que no hay salvación en tu corazón. El mayor juicio de Dios no es cuando te corrige, hermano, sino cuando te deja de hacerlo. Sino cuando Dios deja de hacerlo, es lo peor que nos puede pasar. Por eso debemos examinar nuestro corazón, evaluar nuestra mente, evaluar nuestras motivaciones, evaluar lo que estamos haciendo para pensar y para ver en qué condición estamos delante de Dios. ¿Cuál es nuestra situación delante de Dios? ¿Cómo estamos frente a Él? Que Dios no tenga que soltarnos la mano, porque si lo hace es porque nunca estuvimos con Él. Si Dios nos ha dejado es porque nunca estuvimos con Él. Y nosotros podemos volver a Cristo. No es el pecado imperdonable, podemos volver a Él. Podemos cambiar nuestra mente, nuestros afectos, nuestra moral, podemos cambiarlo y generar convicciones. Pero necesitamos ir a Cristo. Necesitamos ir a Él, verlo a Él, mirar la cruz, porque Él fue la entrega para nosotros. Dios se cansó de entregar al hombre y entregó a Cristo, para que nosotros podamos gozar de su salvación, gozar de estar con Él y vivir con Él. Que podamos pensar en esto, hermanos, que podamos meditar en esto y que podamos, el momento que tengamos que hablarlo con otros, prediquemos este mensaje. Poder evaluar nuestras vidas, compartirlos con otros, para que seamos claros en nuestra condición delante de Dios. Nos ponemos de pie y oramos.